En el frente, la mayor atención sigue centrada en la dirección de Pokrovsk. El avance ruso allí se ha ralentizado temporalmente, pero no por mucho tiempo. Así lo informó hoy el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. Las tropas rusas no intentan consolidarse en Pokrovsk, sino que continúan el asalto, intentando abrirse paso hacia la parte norte de la ciudad. Al mismo tiempo, las unidades ucranianas han restablecido parcialmente las rutas logísticas al norte de Pokrovsk, escriben los analistas del instituto, y lograron entregar municiones. Antes del programa hablé por teléfono con el comandante en jefe Oleksandr Syrski, y lo que él dice al respecto lo contaré en unos minutos. Nosotros, junto con ustedes, hoy podemos ayudar al 428º Batallón de Sistemas No Tripulados TINI, que se encuentra precisamente en el sector de Pokrovsk. Los combatientes necesitan transporte, sin el cual no pueden operar. Por eso, cada uno de nuestros 10, 20 o 100 grivnas a través de este código QR es un salvavidas. Gracias. Y ahora mismo, el reportaje del corresponsal de TSN Tishden, Oleksandr Zahorodny, desde las afueras de Pokrovsk, quien se acercó literalmente hasta las posiciones de los moscovitas y vio la situación real en la que luchan nuestros muchachos. Distrito de Pokrovsk, estamos entrando. ¿Qué es lo más aterrador para los periodistas en el frente? No son los bombardeos. Lo más aterrador es cuando estás cerca del frente y no conoces el camino. No estás seguro de no estar yendo directamente hacia una posición enemiga. Decenas de autos calcinados en la carretera, casas destrozadas. Estamos cerca de Kucheria Villar, donde hasta hace poco aún se libraban feroces combates. A las posiciones enemigas ya no les quedan ni kilómetros, sino cientos de metros. El encuentro con estos combatientes de la legendaria 25ª Brigada Aerotransportada de Syiaslav es sincero. Ahora son presentador de televisión y productor, pero hasta hace poco eran camarógrafos de TSN, Iván Holovach y Oleksandr Revenchuk. Cada uno de ellos tiene a sus espaldas cientos de reportajes filmados desde el frente. Ahora ellos mismos defienden este país con las armas en la mano. El trabajo comienza al anochecer. Los combatientes arman rápidamente los bombarderos. Son potentes cuadricópteros. Aquí los llamamos vampiros. El enemigo es Baba Yaga. El nuevo aparato lo prueba un combatiente con el apodo de Krim. Hace apenas unas horas recibió un premio de manos del presidente. Le damos la enhorabuena. ¿Tiene usted un premio? Gracias. ¿Qué le entregaron? Me entregaron la orden al mérito de 3er grado. ¿Y alguna licencia? No. ¿No es momento para vacaciones? Por ahora no es momento para vacaciones. Y es que cerca de Pokrovsk ahora realmente no hay tiempo para descansar. El comandante, con el apodo de Bursui, apremia a sus muchachos. Los vampiros ya deberían estar en la primera línea. La situación en el frente es difícil. La gente trabaja al máximo, cumpliendo sus tareas directamente en Pokrovsk y más allá. Mirnohrad, Pokrovsk y otras posiciones nuestras que aún resisten, mantienen nuestra tierra. Posiciones. En principio como tales no hay, pero los grupos sí se infiltran, se mueven, los destruyen. Así describe el comandante la situación en Pokrovsk. El enemigo se infiltra en la ciudad en pequeños grupos. No entra en combate con las unidades ucranianas. Su principal tarea es entrar en nuestra retaguardia y consolidarse allí. Resulta ser como una especie de pastel de capas. El enemigo está en la retaguardia de nuestras fuerzas, pero también nuestras tropas están en la retaguardia enemiga. Solo se puede llevar municiones, combustible y alimentos a los suburbios, solo de noche y con un gran riesgo. Después comienza el trabajo de los bombarderos. Estos aparatos volarán toda la noche, no bombardearán las posiciones enemigas. Salvarán a nuestros soldados en pleno Pokrovsk. El primer vuelo, gasolina. El combustible es el generador, es la carga para las radios, es la comunicación. Algo se romperá, algo no. Lo lanzamos a la red y luego como salga. Aquí hay gasolina para el generador, para que los chicos puedan cargar las baterías. Starlink para que la comunicación sea constante. El enemigo más o menos sabe dónde están nuestras posiciones, constantemente enciende los inhibidores. La habilidad del operador reside en sacar su aeronave de la zona de defensa aérea enemiga y regresar a la base. El próximo vuelo es de productos. Los chicos se quedaron sin comida. Yo, pásame incluso las patatas, ¿vale? Supuesto. ¿Y qué, una especie de guiso? ¿Quieres patatas? No quieren guisos. Papas. También hay salchichas. ¿Qué opinas? ¿Crees que se puede vivir con un solo guiso?
Piden salchichas, sneakers, pan, té, azúcar y bebidas energéticas. El enemigo también conoce la ubicación aproximada desde donde parten los vampiros y está intentando destruirlos por todos los medios. Las explosiones cercanas ponen un poco nervioso al camarógrafo. Casi en cada posición ucraniana ahora se puede ver algo así de extraño. 2 palos y un poco de espuma de poliestireno. Este es el dron ruso Molniya. Bueno, les da bastantes problemas a los soldados ucranianos, aunque llamarlo puramente ruso es difícil, porque en cada placa todo está escrito en alfabeto latino. El soldado con el apodo de francés, en su extraño Cossack, emerge de la niebla y en una hora nos lleva a tierra firme, donde ya no alcanzan los proyectiles enemigos. Pero todavía llegan los misiles enemigos. Y esto ya es la región de Dnipropetrovsk. A la línea del frente hay decenas de kilómetros. Pero los rusos pueden alcanzar este lugar, y lo hacen. Dieron en este objetivo estratégico. Para ser más precisos, una tienda estratégica. Aquí había un pequeño complejo, la gente vendía, refrescos. Las mujeres locales cuentan con una calma sorprendente la tragedia que ocurrió aquí. ¿Quién no murió? Una mujer de 65 años. Y a la dueña, al parecer, dijeron, le arrancó un brazo y una pierna, y a las niñas de 5 años también, o una pierna, o algo así también les arrancó. Este es mi rostro, que ha sido enviado desde la cámara del dron terrestre al portátil del operador. Esta es la última prueba del dron terrestre Termita antes de enviarlo en su primera misión a la zona de Chasiv Yar. Allí, los soldados de la 24ª Brigada mantienen la defensa. El primer viaje, se podría decir, hoy se ha sacado de la caja y hoy está hecho. Hoy va a salir un poco. Llevará suministros a los chicos, llevará gasolina, agua, comida. Ya no entran coches allí. Los Termita no sobreviven mucho tiempo en el frente. Solo duran unos pocos viajes, pero ellos transportan cientos de kilos de carga. Ese mismo vampiro volador solo lleva 15. Si esta máquina de orugas llega a la línea del frente, nuestros soldados podrán resistir allí unas semanas más, sin duda. Aquí, en la zona de Kostiantynivka, trabajamos con Oleg Petrasiuk, el oficial de prensa de la 24ª Brigada. Ahora mismo medios extranjeros están escribiendo sobre él. Fue precisamente Oleg quien logró derribar un dron enemigo FPU en Kostiantynivka, cuando ya se preparaba para atacar. Oleg se protegió a sí mismo y a la periodista extranjera. La sacó de allí sana y salva. Este ha sido un mes muy difícil para el trabajo de la prensa en el frente. Han muerto 2 periodistas y otros 6 han resultado heridos. Por eso, no debemos olvidar que el trabajo de los periodistas es un pequeño puente entre nosotros y nuestra retaguardia, que contribuye a que nos entendamos mejor. Para Oleg, derribar drones enemigos no es algo nuevo. Aquí hay una toma de cómo hace explotar un dron enemigo justo en medio de la carretera. Lo vio, lo hizo explotar y siguió adelante. Pero no quiere hablar mucho de eso. Dice que los combatientes en la primera línea hacen mucho más que él. Aún así, le agradecemos a este joven. Con él, aquí cerca de Kostiantynivka, uno se siente un poco más tranquilo. Vinimos a darte las gracias. Gracias por protegernos. Gracias. Redes. Túneles continuos de redes. Ya toda la región de Donetsk está cubierta por ellas. Las carreteras de Dnipropetrovsk también se visten de redes. Decenas de brigadas trabajan en todas las direcciones cercanas. Pero ni siquiera estos constructores saben con certeza si la red podrá salvarse de un ataque enemigo. Al menos detiene a los drones de un impacto directo. Al menos algo, alguna esperanza de sobrevivir. Esta brigada, la norma diaria es cubrir con red 1 kilómetro de carretera. En un futuro próximo, todas las principales carreteras que conducen a la región de Donetsk se verán así. ¿Pero resolverá esto la situación? ¿La red podrá salvarse de un dron enemigo? Estos chicos dicen que, al menos, aumentará las posibilidades de sobrevivir. Nosotros sí sabemos para resolver completamente el problema de los drones es necesario destruir a quienes los lanzan, o al menos expulsarlos de nuestra tierra. Oleksandr Zagorodnik, Oleksiy Osobchuk, TSN Semana, 1,51, Maratón Único. Y fue precisamente aquí, en la región de Dnipropetrovsk, donde ocurrió una tragedia que no debía haber sucedido, aunque solo sea porque ya hemos aprendido lecciones dolorosas. Y existe una prohibición directa del comandante en jefe sobre cualquier celebración cerca de la línea del frente. El 1 de noviembre, el comandante de uno de los batallones reunió a los soldados para una ceremonia de premiación.
Como resultado del ataque con misiles balísticos y drones, murieron 19 personas. Esta semana, la Oficina Estatal de Investigaciones presentó cargos contra este comandante. Y el sábado, el Tribunal de Distrito de la ciudad de Dnipro lo puso bajo custodia. Se enfrenta a una pena de prisión de entre 5 y 8 años. Entre los fallecidos hay soldados de la 35ª Brigada Independiente de Infantería de Marina. El hermano de nuestro colega, el periodista de TSN Dmytro Sviatnenko, Volodymyr, probablemente era un sanador. Y el fotógrafo de la publicación Ukrainer, Kostiantin Husenko. Esta semana se despidieron de ellos en la Plaza Maidán. Pero ¿cuántas tragedias más como esta pueden ocurrir? ¿Por qué no funciona la prohibición clara de estos reconocimientos arriesgados por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Dónde está la falla en el sistema? ¿Y cómo detener este desprecio por la vida de los defensores? Sobre esto le pregunté al general Oleksandr Syrskyi en una breve conversación telefónica antes del noticiero. Él expresó que, por empatía hacia las familias, les habló sobre una seria investigación interna que se está llevando a cabo en paralelo con el caso de la Oficina de Seguridad del Estado. El comandante en jefe dijo que el problema no es solo que se haya violado la prohibición de celebraciones en el frente. De nuevo, hubo un chat grupal en las redes sociales, y esto es una ignorancia de las normas básicas de seguridad, porque al hackear las redes, lo más probable es que los rusos se enteraran de la reunión, considera Syrskyi. En los últimos días, esta tragedia se discutió con los comandantes de los cuerpos, y las decisiones disciplinarias, espera el comandante en jefe, deberían reducir esto a cero, las posibilidades de volver a exponerse al enemigo. Por supuesto, también pregunté sobre Pokrovsk. ¿Realmente la ofensiva rusa se ha ralentizado temporalmente? ¿Cómo evalúa el propio comandante en jefe la situación allí? Y dado que no tiene sentido revelar toda la estrategia de retirarse o no, o de ceder posiciones al enemigo en directo, planteé la pregunta de la siguiente manera. ¿Tiene nuestro mando un plan B o incluso un plan C para salvar la situación? Pokrovsk es una zona fortificada continua, dijo el comandante en jefe. Sí, hay algunos lugares donde los moscovitas lograron atravesar las barreras de ingeniería, pero el mando sabe dónde están esos puntos. Y precisamente por eso la situación está bajo control, dice Syrskyi. Por supuesto, hay tanto un plan B como un plan C para todos los posibles escenarios, cito al comandante en jefe. Pero la intensidad de los ataques enemigos realmente ha disminuido, dice él. Eso no significa que quieran tomar Pokrovsk con menos empeño. Ahora los rusos han reunido allí 50.000 bayonetas, pero saben que desde octubre han perdido una cifra similar, unos 30.000 moscovitas. Además, en Pokrovsk han desplegado el 425º Regimiento de Asalto, que según Syrskyi actúa de manera muy eficaz. El propio Syrskyi, que también pasa casi todo el tiempo cerca de Pokrovsk, evalúa la situación 3 veces al día. Según él, las rutas logísticas han sido restauradas y reorientadas, el clima ayudó. Y por el momento hay todas las fuerzas y medios para afirmar con certeza que no hay motivos para el pánico, subrayó el comandante en jefe. Bueno, y en esta situación nosotros también podemos ayudar, así que sigamos donando, que la gratitud de nuestros héroes sea tu motivación. Tenemos un informe de lo realizado por la 159ª Brigada y el transporte tan necesario que necesitaban nuestros soldados ya lo tienen. Gracias a los espectadores de TSN Tishden. Los militares del 159 OMBR expresan su sincera gratitud a los espectadores de TSN Tishden y Ali Masur. Gracias a ellos fue posible adquirir 2 vehículos todoterreno que son extremadamente importantes para el apoyo logístico de las operaciones de guerra electrónica. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Esta semana hemos recibido una importante señal de apoyo de Europa. La Comisión Europea ha publicado un informe positivo sobre nuestros progresos hacia la adhesión a la UE, reconociendo los logros en el ámbito del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos de las minorías. Y esta es la mejor evaluación de los últimos 3 años. El documento abre el camino para nuevas negociaciones de adhesión. Y a pesar del bloqueo por parte de Hungría, en Bruselas ya se están discutiendo ideas inesperadas para sortear el veto y no detener el avance de Ucrania. Y esta es realmente una noticia importante, que fortalece nuestra posición en medio de los casi tectónicos cambios que ya están sacudiendo a Estados Unidos, nuestro principal aliado estratégico. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Y cómo podría esto afectar la situación en Ucrania? La corresponsal de TSN en Estados Unidos, Olga Kochelenko, nos contará más. Esta semana, Estados Unidos ha establecido un nuevo récord personal. Hoy es el día número 40 del cierre del gobierno. El anterior, durante el primer mandato de Trump, terminó en 35 días. Pero esta vez todo ha ido demasiado lejos.
Los republicanos no pueden aprobar el presupuesto federal sin los votos de los demócratas, pero quieren recortar el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos, que para ellos es sagrado. Ninguna de las partes cede. Como resultado, el gobierno funciona parcialmente, solo los empleados esenciales van a trabajar, pero aún así no reciben salario. Las consecuencias ya han empezado a sentirse no solo entre los funcionarios públicos. Se han agotado los fondos para el programa de alimentación para los pobres, que beneficia a 40 millones de estadounidenses. Los controladores aéreos, que ya antes trabajaban en exceso debido a la falta de personal, no soportan la carga. Cientos de vuelos en todo el país han sido cancelados o retrasados. Pero aquellos que tienen la suerte de volar abordan los aviones pensando que el controlador lleva un mes sin salario, está agotado y de mal humor. Esto no afecta directamente a Ucrania, ya que ya no recibiremos financiación del presupuesto estadounidense. Pero los estadounidenses han empezado a decepcionarse con el gobierno. Esta semana, en algunos estados eligieron autoridades locales y los republicanos perdieron estrepitosamente. Trump escribió en Truth Social que esto se debe a que él no estaba en la papeleta. No se sabe cuánto consuela esta explicación a sus compañeros de partido, quienes dentro de exactamente un año tendrán que presentarse a las elecciones intermedias al Congreso. Pero para su propia supervivencia, el gobierno tendrá que volverse más popular, es decir, buscar a sus votantes. Y esto es lo que piensan, por ejemplo, sobre la guerra en Ucrania. La encuesta de octubre de la Vandenberg Coalition se realizó entre el núcleo de votantes de Trump, es decir, aquellos que son a priori leales al presidente. Se observó lo siguiente: los votantes quieren que la guerra en Ucrania termine. El 46% considera que se necesitan medidas más estrictas contra Putin, como aranceles, sanciones y otras formas de presión. El 76% apoya las sanciones impuestas el mes pasado contra Rosneft y Lukoil. El 72% piensa que se debe apoyar más a Ucrania. En particular, compartir datos de inteligencia, proporcionar misiles Tomahawk y permitir ataques en el interior de Rusia. Tras la imposición de sanciones contra Rosneft y Lukoil, Trump en general parece intentar distanciarse del tema de la guerra en Ucrania, que no le ha traído resultados rápidos ni positivos. Al principio aconsejaba esperar 6 meses para ver las consecuencias de las sanciones petroleras, pero ahora dice que ya se notan. Puedo decir que la exportación desde Rusia ha disminuido significativamente. Solo queremos ver el fin de la guerra. Tanta gente ha sido asesinada. Muchos soldados rusos han muerto, así que creo que en algún momento se darán cuenta y lo harán. Así que sí, la exportación rusa ha disminuido considerablemente. Mientras tanto, Trump y Putin están jugando juntos una partida de chantaje nuclear. Además, nadie quiere hacerlo de verdad. Al principio, Putin se jactaba de sus Burevestnik y Poseidón. Trump, a diferencia de Biden, quien tomaba en serio cualquier insinuación sobre una guerra nuclear, optó por una escalada recíproca y anunció que él también realizaría pruebas nucleares. Los expertos se interesaron en saber qué significa ese también. De hecho, ni Rusia ni China han realizado pruebas nucleares en los últimos 30 años. En contraste con otros funcionarios estadounidenses, Trump afirma que no, que los competidores están realizando pruebas secretas. Rusia realiza pruebas y China realiza pruebas, pero ellos no lo dicen. Saben, nosotros somos una sociedad abierta, somos diferentes, nosotros hablamos de esto. Tenemos que hablar de esto, porque si no, ustedes empezarán a escribir. Ellos no tienen reporteros que escriban sobre esto. Nosotros sí tenemos. En respuesta, Putin celebró una reunión del Consejo de Seguridad del país al estilo de un teatro de siervos de la Rusia profunda. El tema de la reunión era la seguridad en el transporte. Pero el presidente de la Duma estatal, Volodin, interrumpe valientemente a Putin y propone de viva voz discutir las pruebas nucleares en respuesta a declaraciones similares de Estados Unidos. Y resulta que el ministro de Defensa, Belousov, tiene consigo un informe sobre este tema, aunque recordemos, él iba a una reunión sobre la seguridad en el transporte. Por cierto, nadie volvió a mencionar el tema del transporte. Considero oportuno comenzar de inmediato los preparativos para pruebas nucleares a gran escala. El resultado es nulo. Putin encargó estudiar la conveniencia del asunto. Pero la atención de los analistas se centra en otra cosa. El ministro de Asuntos Exteriores no está entre los miembros del Consejo de Seguridad ruso.
Según el Financial Times, Sergei Lavrov cayó en desgracia tras arruinar la conversación con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio. Habló por teléfono de tal forma que el ministro estadounidense informó a Trump que no era posible reunirse con Putin ahora. No tiene sentido. Los funcionarios quedaron impresionados por la obstinación de Lavrov. Lavrov está francamente cansado y al parecer considera que tiene asuntos más importantes que reunirse e interactuar con Estados Unidos independientemente de lo que quiera el presidente Putin, dijo una fuente familiarizada con la situación. En el Kremlin, según afirman los medios, no le dieron esa orden a Lavrov. El ministro ha desaparecido. Ni siquiera irá a la cumbre del G20 este mes. No se sabe si Putin planea deshacerse de quien ha encabezado la diplomacia rusa durante más de 2 décadas, o si simplemente ha ocultado al ministro temporalmente para enviar una señal a los estadounidenses. Pero el papel de negociador ruso esta semana lo desempeñó un actor completamente diferente. Resulta difícil obtener petróleo y gas de otros lugares. Es un país maravilloso, un gran país, pero no tienen mar, no tienen puertos y por eso tienen un problema complicado. Y si miramos lo que está ocurriendo en Europa, muchos de los países allí no tienen esos problemas y compran mucho petróleo y gas a Rusia. Como saben, eso me preocupa mucho porque nosotros los ayudamos y ellos compran petróleo y gas a Rusia. Así que tal vez este asunto podría considerarse de manera más cautelosa. Orbán declara que también quiere discutir la guerra con Trump. Según él, solo ellos dos están realmente a favor de la paz y que toda la Unión Europea cree erróneamente que Ucrania puede ganar. El único gobierno que aboga por la paz es el gobierno de Estados Unidos y la pequeña Hungría en Europa. Todos los demás quieren continuar la guerra porque muchos de ellos creen que Ucrania puede ganar en el frente, lo cual es una interpretación errónea de la situación. Así que es una cuestión compleja, la discutiremos. Entonces, ¿usted dice que Ucrania no puede ganar esta guerra? Los milagros ocurren. ¿Qué mensaje de Putin transmitió Orbán a Trump cuando la prensa se retiró? Sigue siendo un misterio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que nada de lo acordado tendrá sentido sin Ucrania. Él le dirá que Putin quiere terminar la guerra porque en la retórica del primer ministro no se diferencia de la rusa. Él dirá que Ucrania está perdiendo la guerra porque su retórica no se diferencia de la rusa. Esto es, yo diría, como un correo en vivo de Rusia a Estados Unidos. Sin embargo, la evidente crisis de la diplomacia rusa no puede dejar de alegrar, mientras la representen personas como Lavrov, que ya no es capaz de ocultar su arrogancia en las negociaciones internacionales, o su antítesis Dmitriev. Con solo aparecer en los canales de televisión estadounidenses, logró irritar a la administración Trump. Hay esperanza. Desde Washington, Estados Unidos, Olga Kochelenko, Maxim Shinkarenko, TSN Semana, 1+1, Maratón, Noticias Únicas. Y toda esta diplomacia occidental, al final, resulta estar directamente supeditada a las sanciones ucranianas de acción directa. Y esta semana han alcanzado un 90% de efectividad, porque precisamente el 90% de los drones ucranianos impactaron en sus objetivos. Y la respuesta a los intentos de Putin de provocarnos un apagón ya la han sentido no solo en Belgorod y Voronezh, sino también en la región de Moscú. La corresponsal de TSN Semana, Oksana Radionova, ha reunido todas las piezas de nuestros ataques y dice que, al parecer, nos estamos acercando incluso a apagar la propia Moscú. Así de espectacularmente detonó esta semana un almacén de Shaheds en el territorio del aeródromo de Donetsk. El resultado impresiona. Ahora, más de 1000 Gerand-2 rusos ya no volarán hacia nosotros. Nuestros defensores destruyeron con misiles y drones 1500 complejos de explosivos para estos UAV, así como infraestructura camuflada. Allí se estaban instalando precisamente bases para los operadores que los controlan, con los Shahed precisamente desde distancias. Antes, esa distancia era de aproximadamente 50 a 70 kilómetros el año pasado. Ahora, esa distancia está aumentando constantemente, sin duda. Se supo ya en verano que los rusos estaban instalando almacenes cerrados y puntos de control manual cerca del aeródromo.
Desde entonces, la inteligencia fue armando el rompecabezas pieza por pieza para lograr un golpe perfecto. En operaciones similares, los partisanos ayudan mucho, y también la cinta amarilla son los miembros de la resistencia clandestina que actúan en los territorios ocupados. El movimiento de resistencia Libertad para Rusia en el territorio del Estado agresor. A propósito, este último tiene en su haber una decena de locomotoras incendiadas, y no solo eso. Esto también incluye la obtención de cierta información, el seguimiento de determinados movimientos del enemigo, la localización de sus posiciones, incendios provocados en líneas eléctricas que abastecen a instalaciones militares enemigas y otras acciones en las que participan que no permiten que el enemigo se sienta seguro. No se sabe con certeza si los partisanos están relacionados con la caída del helicóptero ruso en Dagestán. Los propagandistas informaron sobre turistas a bordo. En realidad, en este accidente aéreo, murieron empleados de la planta electromecánica de Kizlyar, donde, entre otras cosas, se fabrican soportes para el lanzamiento de misiles de crucero y la liberación de municiones desde aviones. Ni sonidos de la defensa antiaérea rusa, ni el zumbido de drones, solo estos potentes estallidos. Eso sí que explotó. Así operó el armamento reactivo ucraniano contra la central termoeléctrica más grande de la región de Oriol. Esta ya es la segunda ataque en los últimos 10 días. La vez pasada fue atacada con Neptunos. Un detalle interesante. A menos de 1 kilómetro de esta central termoeléctrica hay una empresa de defensa importante para los rusos, Orel, Tekmash, que fabrica equipos especiales para el ejército. Otro objetivo importante de la semana, a 350 kilómetros de Moscú, es la central eléctrica de Kostroma, una de las más grandes de Rusia. Es capaz de generar más de 3.500 megavatios de electricidad. Su chimenea, con más de 320 metros de altura, se considera una de las más altas de Europa. También se registraron apagones tras nuestros ataques a la central termoeléctrica, en Belgorod y Voronezh. Pero además de las centrales termoeléctricas, nuestras manos largas se centraron en las subestaciones clave para los rusos. Las principales empresas generadoras de electricidad pertenecen precisamente al distrito militar de Moscú. Y de hecho queremos aislar Moscú en círculo del resto del territorio de la Federación Rusa, porque en primer lugar allí está concentrada la mitad de los cerebros y 1/3 de todas las empresas científicas. Por eso dejar sin electricidad precisamente estos sectores es justamente nuestro objetivo muy prioritario. Drones dañaron el equipo clave de la refinería de Volgogrado. Así que la planta gigante, que procesa el 5% del volumen total de Rusia, se detuvo. Además de ella, esta semana encontramos el freno de emergencia en la refinería de petróleo de Saratov y detuvimos la refinería de Kstovo. Las refinerías de Ryazan, Marien Tabashino y Tuapse tuvieron problemas graves. Atacamos por segunda vez la terminal de carga del puerto de Tuapse en la región de Krasnodar. Es aquí donde la flota en la sombra de Putin se abastece de petróleo. Atacamos tanto el oleoducto como los petroleros. 4 se incendiaron, 2 de los cuales estaban completamente llenos de petróleo. Los drones destruyeron su pequeño barco, el North. También resultaron dañados el muelle y el oleoducto. Tras los ataques, este importante puerto petrolero de aguas no congeladas detuvo la carga y la refinería local mencionada detuvo el procesamiento. Esta semana también atacamos una importante planta química para Rusia, la fábrica de Sterlitamak, ubicada en Bashkortostán, a 1.300 kilómetros de nuestra frontera. Aquí se especializan en combustible de aviación y polímeros sintéticos indispensables para el ejército ruso. El 37% de las capacidades generadoras y de bombeo de la Federación Rusa están actualmente fuera de servicio. El déficit de combustible es de aproximadamente el 20%, y esta crisis ha afectado a unos 67 regiones aproximadamente. Y los militares rusos muy a menudo atacan a civiles en estas colas.
y simplemente se llevan ese combustible para sus propias necesidades. En general, desde el inicio de la guerra, nuestros defensores han realizado 150 potentes ataques contra instalaciones petroleras y de gas rusas. Atacamos en masa, drones señuelo, UAVs de largo alcance, drones misiles y Neptunos con flamingo. Así es más efectivo, así hay más posibilidades de romper la extendida defensa antiaérea rusa que estamos eliminando sistemáticamente. Hay 2 puntos de concentración. Uno es el frente, no dejar pasar los sistemas de defensa antiaérea más allá de esta línea. El segundo es Moscú. La defensa escalonada de los rusos ya está muy debilitada. Así que todas estas pruebas de los Yars, las conversaciones sobre el Burevestnik con Oreshnik ya no solo no afectan al mundo, enfurecen a los propios rusos, que en la televisión ven victorias míticas, pero por la ventana presencian convincentes espectáculos de fuegos artificiales de los ucranianos furiosos, Palianitsias y Pobrivs. Oksana Radionova, Natalka Kucherenko, TSN, Semana 1+1, Maratón, Noticias Unificadas.